Bienvenidos a esta presentación sobre la gestión segura de credenciales en Java. En esta sesión exploraremos un flujo de trabajo práctico que nos llevará desde el terminal hasta la aplicación. Veremos cómo utilizar la herramienta KeyTool para generar almacenes de claves y cómo integrarlos en nuestro código mediante la clase KeyStore, garantizando así un manejo profesional y seguro de la información sensible. En esta segunda diapositiva nos centramos en KeyTool, vuestro centro de comandos criptográfico. Se trata de una herramienta de gestión de claves y certificados que ya viene incluida en el JDK. Podríamos decir que es la navaja suiza para manejar credenciales de seguridad en Java, siendo indispensable para cualquier desarrollador que trabaje con criptografía y comunicaciones seguras. Entre sus capacidades clave destacan tres áreas fundamentales. Primero, la gestión de keystores, que permite crear y administrar ficheros seguros, como los de extensión .jks o .p12, para almacenar nuestras claves. Segundo, la generación de pares de claves asimétricas, utilizando algoritmos como RSA o ECDSA, esenciales para procesos de firma y cifrado. Y por último, la administración de certificados X.509, que nos permite generar solicitudes de firma, o CSR, importar respuestas de entidades certificadoras y gestionar de forma eficaz las cadenas de confianza. En este primer flujo de trabajo veremos cómo realizar la creación e inspección de un keystore. El primer paso es generar un par de claves y crear el archivo del keystore. Para ello utilizamos el comando KeyTool con el parámetro -gen keyPair, el cual crea un nuevo almacén, en este ejemplo llamado miKeystore.jks, y genera un par de claves con un certificado autofirmado. Es importante destacar el uso de --alias como identificador único, la especificación de algoritmos y tamaños de clave, y el parámetro -storePass para definir la contraseña de integridad. Una vez creado el keystore, el segundo paso consiste en listar y verificar su contenido. Utilizando la opción -list, podemos inspeccionar las entradas existentes. Además, si añadimos el flag -v, que corresponde a verbose, el sistema nos mostrará los detalles completos de los certificados, permitiéndonos validar que toda la información es correcta. En este segundo flujo de trabajo, analizaremos el ciclo de vida de un certificado a través de tres pasos fundamentales. En el paso 1, generamos la solicitud de firma, o CSR, mediante el comando KeyTool-certrec, lo que crea un fichero que debemos enviar a una autoridad de certificación para obtener el certificado firmado. A continuación, en el paso 2, importamos el certificado de confianza, o la respuesta de la CA, a nuestro almacén de claves, utilizando KeyTool-importCert. Por último, en el paso 3, exportamos el certificado público para poder compartirlo con terceros. Es importante resaltar el uso del flag -rfc, que permite guardar el certificado en formato PEM, es decir, como texto plano. En esta quinta diapositiva vamos a detallar las tareas comunes y de mantenimiento que podemos realizar en un keystore. En primer lugar, para eliminar una entrada específica que ya no sea necesaria, utilizaremos el comando -delete junto con el alias del certificado. Si necesitamos actualizar la seguridad, podemos cambiar la contraseña del almacén mediante -storePassword, especificando la nueva contraseña deseada. Otra funcionalidad clave es la migración entre formatos, como por ejemplo de PKCS12 a JKS, utilizando el comando -importKeystore, donde definiremos tanto el origen como el destino. Por último, para inspeccionar de forma rápida un certificado almacenado en un archivo externo, emplearemos el comando -printcert, indicando la ruta del fichero. Una vez que hemos preparado nuestros artefactos de seguridad, surge la siguiente pregunta. ¿Cómo los utilizamos ahora dentro de nuestra aplicación Java? Para integrar un archivo como miKeystore.jks en nuestro código, la pieza fundamental es la clase KeyStore. Esta clase de la API de Java actúa como un puente, permitiendo que la aplicación cargue, gestione y acceda de forma segura a los certificados y claves almacenados en el archivo. Bienvenidos a la diapositiva 7.
En esta sección vamos a profundizar en la clase Keystore, que es la API fundamental para gestionar vuestras credenciales. Específicamente, java.security.keystore es la representación en memoria de un almacén de claves y actúa como una base de datos segura para manejar claves y certificados de forma programática. Dentro de un Keystore podemos encontrar tres tipos de entradas. La primera es la Secret Key Entry, que contiene una clave simétrica útil para el cifrado simétrico. La segunda es la Private Key Entry, la más común para operaciones de servidor como TLS o firma digital, ya que guarda una clave privada junto a su cadena de certificados públicos correspondiente. Por último, la Trusted Certificate Entry contiene un único certificado público de una entidad de confianza, como por ejemplo un certificado de una CEA. En este primer paso, vamos a ver cómo cargar un almacén de claves o Keystore desde un fichero en Java. Para empezar, obtenemos una instancia de la clase Keystore utilizando el tipo por defecto del sistema, que suele ser JKS o PKCS12. A continuación, definimos la ruta del fichero y la contraseña necesaria para acceder a él. Es importante destacar el uso de un bloque Try with Resources para abrir el file in stream source, ya que esto asegura que el flujo de datos se cerrará correctamente de forma automática al finalizar. Dentro del bloque, llamamos al método load para cargar el contenido del fichero en el objeto Keystore. A partir de este momento, el almacén de claves ya tiene todas sus entradas cargadas en memoria. Como nota final, recordad que si el flujo de entrada fuera nulo, se crearía un Keystore nuevo y vacío. En este segundo paso, profundizaremos en cómo leer una entrada protegida en Java, centrándonos en el acceso a claves privadas. Para realizar esta operación, además del alias, es imprescindible contar con un objeto Protection Parameter, el cual suele encapsular la contraseña específica de la clave. En el ejemplo de código mostrado, empezamos definiendo esta contraseña en un array de caracteres, para luego instanciar un objeto Password Protection. Mediante el método getEntry del Keystore y suministrando tanto el alias como este parámetro de protección, obtenemos un objeto Private Key Entry. Cabe destacar que este objeto es clave, ya que proporciona acceso conjunto a la clave privada y a su cadena de certificados asociada, elementos vitales para protocolos como TLS. Finalmente, a partir de esta entrada, podemos recuperar de forma independiente la Private Key y el array de certificados para su posterior uso en la aplicación. En esta sección detallamos los pasos 3 y 4 para la gestión del Keystore, la modificación de entradas y su persistencia en disco. El paso 3 explica cómo añadir o actualizar una entrada mediante el método setEntry. Como vemos en el ejemplo, tras generar una clave secreta y encapsularla en un Secret Key Entry, lo registramos en el almacén asociándole un alias único y una contraseña de protección específica. Una vez realizadas las modificaciones en memoria, el paso 4 consiste en guardar el estado del Keystore físicamente. Para ello, utilizamos el método store, que escribe la información en un archivo a través de un file output stream. Es imprescindible usar la contraseña del Keystore en esta llamada para asegurar que el fichero resultante esté correctamente protegido y cifrado. En esta diapositiva vamos a situar a OpenSSL dentro del ecosistema criptográfico. OpenSSL es una biblioteca y herramienta de línea de comandos de carácter universal, utilizada tanto para criptografía como para la gestión de TLS. Aunque en el desarrollo con Jara estamos acostumbrados a usar KeyTool, OpenSSL es el estándar de facto en la industria. Su gran ventaja es que está disponible en casi cualquier sistema operativo y es extremadamente potente para asegurar la interoperabilidad. Aquí vemos dos ejemplos prácticos de uso. A la izquierda, el comando para generar una clave privada RSA, donde definimos el algoritmo y el nombre del fichero de salida. A la derecha, vemos cómo generar un certificado autofirmado utilizando esa clave previa mediante el comando OpenSSL-REC con la opción -X509, estableciendo una validez de 365 días. Como conclusión, recordad que OpenSSL es una pieza clave cuando trabajamos en entornos heterogéneos o necesitamos que nuestros sistemas sean compatibles con aplicaciones externas a Java. Para finalizar, repasemos el flujo de trabajo completo que hemos visto.
El proceso comienza en la etapa 1, donde utilizamos la terminal y la herramienta KeyTool para generar pares de claves, solicitar certificados o importarlos mediante diversos comandos. Como resultado de estas operaciones, pasamos a la etapa 2, que consiste en la creación de un artefacto en disco, normalmente un archivo con extensión .jks, como miKeystore.jks. Por último, en la etapa 3, vemos cómo una aplicación Java interactúa con este archivo de forma programática. El ciclo de vida dentro del código empieza obteniendo una instancia de Keystore y cargando el archivo de disco con el método load. Una vez cargado, podemos recuperar entradas con getEntry, modificarlas con setEntry y, si es necesario, persistir los cambios de nuevo en el disco utilizando el método store. Para finalizar, repasemos las conclusiones fundamentales de esta sesión. Primero, recordad que KeyTool es vuestra herramienta esencial para preparar y gestionar artefactos de seguridad fuera de la aplicación, directamente desde la línea de comandos. Segundo, la clase Keystore es la puerta de entrada programática y segura a esas credenciales, actuando como el puente que permite a vuestro código Java utilizar claves y certificados de forma segura en tiempo de ejecución. Por último, dominar el flujo de trabajo entre KeyTool y Keystore es fundamental para construir aplicaciones Java robustas y seguras. Entender cómo colaboran estas dos piezas es una pieza clave para la seguridad en todo el ecosistema Java.